Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio tan importante para nosotros. No, señora, para nosotros es un placer contar con usted hoy acá y pues empecemos hablando de que pues la señora Jacqueline es una de las que encabeza esa lucha de las madres incansables por conocer la verdad, por esclarecer todo lo que hay detrás de la desaparición de sus hijos. Y pues Jacqueline es hermana de Jaime Castillo Peña. Él es uno de las, creo, 5 personas que fueron halladas en una fosa común en norte de Santander. Y pues usted podría hablarnos un poco más en qué año fue eso y cómo sucedieron los hechos, señora Jacqueline. Sí, mi hermano Jaime Castillo desapareció el 10 de agosto aquí en Bogotá por el sector de Álamos y apareció muerto el 12 de agosto del mismo año 2008 en Ocaña Norte de Santander como guerrillero dado de baja en combate junto con los jóvenes de Soacha. Cuando yo estaba buscando a Jaime, vi la noticia de lo que había sucedido con los jóvenes de Soacha, pero pues nunca me imaginé que Jaime formara parte de este acto tan macabro que se estaba viviendo en Colombia, porque Jaime tenía 42 años, uno, nosotros no somos de Soacha, dos, y en tercer lugar, la mayoría de jóvenes de allá tenían entre 16 y máximo 32 años, pero por sugerencia la investigadora del CPI me dijo que buscara entre los que habían encontrado en Ocaña y realmente de esa manera fue que encontré a Jaime que también estaba ya con los jóvenes de Soacha. Señora Jacqueline, ¿a partir de qué momento usted decide unirse a esta lucha o empezar a liderar esta búsqueda incansable de la verdad? Desde ese mismo año, en octubre, cuando yo encontré a Jaime, después de que fui hasta Ocaña, que hice todo el proceso para traerlo, darle cristiana sepultura, poder hacer la denuncia, en noviembre de ese mismo año fui a la personería Suacha a empezar a contactar a las madres, empezamos a reunirnos, empecé a conocerlas y desde ahí empezó todo mi trabajo con ellas, que ya son 13 años venimos trabajando juntas. Y en esos 13 años, ¿qué se ha encontrado con el caso de su hermano, aparte de lo que sucedió con los demás jóvenes? 13 años que podemos estar hablando que ha sido impunidad total. El caso de Jaime, escasamente llegamos a la primera audiencia donde iba a haber imputación de cargos a las personas que dispararon, pero pues nunca se llevó a cabo esta audiencia porque o ellos no llegaban, todos los militares que estaban citados, o los abogados no llegaban, o había también, el abogado siempre tenía disculpas de que la sala estaba muy fría, que estaba haciendo mucho calor, que era muy grande, que era muy chica, que siempre tenía disculpas y las audiencias siempre fueron aplazadas. Así que para este momento, en el caso de Jaime, no ha habido ni siquiera imputación de cargos y varios de los casos también ahí de las madres de Soacha ni siquiera tuvieron la primera audiencia. Sabemos que hay algunos casos que ya tuvieron condena, pero pues ellos presentaron su solicitud de acogimiento ante la JEP y en este momento están todos en libertad. En alguna de esas audiencias se revelaron detalles por parte de los reclutadores. Tengo entendido que algunos comentaban cómo los entregaban a las fuerzas militares. ¿Usted en algún momento habló de eso? ¿Nos puede comentar, por favor? Sí, pues ya pues por testimonios de algunos de los reclutadores, ellos generalmente se acercaban en los parques, buscaban jóvenes que estaban, digamos, sin trabajo. Sabemos que la mayoría de las madres en Soacha son personas desplazadas de sus tierras, son personas de escasos recursos, personas que no tuvieron educación, obviamente no tenían tampoco cómo dar una educación pues como se debiera dar a sus hijos, y entonces varios de ellos estaban sin trabajo, trataban de buscar en los parques estos muchachos que veían también consumiendo drogas que pues probablemente era una de las maneras que podían llevárselos como más fácil, que eran personas como más vulnerables y que pensaban que probablemente ningún familiar los iba a buscar. Eh, Trataban de buscar este tipo de personas que estuvieran en los parques como dicen los mismos muchachos. Pues triste eso. Señora Jacqueline, recientemente usted estuvo en el Congreso, en donde algunos congresistas como Antonio Sanguino, como el senador Iván Cepeda, como Griselda Lobo, quisieron rendirle un homenaje, un reconocimiento a la lucha incansable que ustedes han dado todos estos años
con tal de conseguir la verdad, alguna verdad que las deje tranquilas, que diga qué pasó con sus seres queridos. Allí hubo un fuerte cuestionamiento de parte de las madres de los falsos positivos en representación suya y de otras mujeres en cuanto a unos trinos que puso el comandante del ejército, el general Enrique Zapateiro, recientemente, en donde él cuestionaba, incluso daba a entender que todas las personas u organizaciones que cuestionaran al ejército, en este caso, lo representaba con unas víboras. ¿A ustedes cómo tomaron esa ilustración un poco fuerte? En algún momento se dijo por parte pues, de la cabeza mayor del ejército. Aunque realmente a mí me ocasionó mucha risa, honestamente, porque viniendo de una persona, se supone, tan importante en un estado, en un alto mando, donde habrá tenido bastante educación, tener un término de esos creo que es lo más bajo que puede haber. Pero finalmente, después de que la JEP dio este resultado de esos 6.402 casos ya documentados y realmente demostrados que se trataron de los mal llamados falsos positivos, que ni tampoco lo podemos llamar ejecuciones extrajudiciales, porque aquí no hay ningún delito que tenga pena de muerte. Son muertes ilegítimas, dadas de bajas en combate. Pues ellos empiezan como que a medida que nosotros hemos dado como más visibilidad a estos hechos, se pronuncia que tal vez estamos dañando la imagen, el buen nombre de las fuerzas militares, del Estado, pero pues creo que con esto se ha demostrado que no fueron casos aislados como se hablaba en algún momento en el 2008 de los jóvenes de Soacha, sino que esto fue una práctica sistemática y que con este resultado se está demostrando que se trató de una política de Estado. Y bueno, pues aquí seguiremos trabajando porque consideramos que estos casos pueden seguir aumentando. Claro, además que ustedes han dicho en varios pronunciamientos que su idea no es atacar a una institución como el ejército, pues porque igual cuenta con todo el respaldo, sino a esas personas que dieron unas órdenes, a esas personas que estaban involucradas en esos asesinatos. Eh, Señora Jacqueline, ¿cómo toman ustedes el que la JEP, que es un informe gracias principalmente al trabajo de ustedes que se logra ese informe en la JEP, dan una cifra de 6.402 casos de falsos positivos cuando en la fiscalía se hablaba de poco más de 2.200, 2.300? Pues para nosotros realmente haber recibido este resultado de la JEP fue bastante gratificante, por decirlo de alguna manera, porque pues obvio no nos alegramos de esos resultados sobre seres humanos, pero sí fue muy grato porque el trabajo que hemos venido haciendo desde las organizaciones y documentando bases de datos de víctimas en varias regiones, se está demostrando los hechos que fueron hechos reales, no como también en algún momento el expresidente Uribe dijo que pues nosotros estábamos dañando su imagen y buen nombre con estos falsos resultados que se estaban dando desde las organizaciones, pero ya una entidad tan importante como es la JEP en este momento, dar este resultado, pues estamos demostrando lo que nosotros veníamos argumentando de hacía mucho tiempo atrás, que esto se trataba de más de 10.000 casos, porque pues cuando empezamos a trabajar, empezamos a recibir llamadas y mensajes de muchos territorios, muchas personas empezaron a denunciar y ahorita después incluso este resultado de los 6.402 hemos vuelto a tener mensajes y llamadas de personas que por temor no denunciaron, me llamaron, todavía hay casos en Soacha sin denunciar, del sector de Engativá, me llamaron de Pasto, de los Llanos Orientales, de Boyacá, en Aquitania, Boyacá, de una misma familia fueron 4 personas, dentro de ellos había uno que estaba todavía en el ejército y no valió que él dijera, venga, yo soy de compañero de ustedes, ni siquiera valió su clamor ni nada, también fue asesinado y hemos tenido también información de muchos casos que realmente creo que no están documentados y esta cifra va a poder seguir aumentando. O sea que habría muchos más de 6.000, ¿consideran ustedes? Sí, totalmente, totalmente, que yo creo que estamos seguros que vamos a superar los 10.000. Los 10.000 casos de falsos positivos. Así es. Recientemente ustedes presentaron un documento ante la JEP, pues que se llamaba
Madres Unidas por la Memoria y la Verdad, creo. ¿Qué era lo que Sí, le así pedían es. ustedes a la JEP ahí? Fue nuestro segundo informe que se le presentó a la JEP y a la Comisión de la Verdad. Allí realmente ha sido entregado en informe escrito el arduo trabajo que vienen haciendo las madres desde el mismo año 2008, como a través del arte, la pedagogía, de la pintura, cómo hemos podido de alguna manera restaurar esas heridas, pero ha sido entrevistas a profundidad porque no solamente se trata de la pérdida de sus seres queridos, sino que también estamos allí argumentando varias cosas que se han afectado en estas familias, hogares que se destruyeron por estas situaciones. Una de las mamitas falleció sin saber qué había pasado con su hijo, afectaciones en salud en varias de las madres, quebrantos de, bueno, de económicos. La mayoría de ellas, como te decía al comienzo, no tienen trabajo, no tienen una vivienda fija. Esto en 13 años, yo les decía, si se pusieran a sumar en estos 13 años, ¿cuánto les ha correspondido a ellas viajar desde Soacha a Bogotá? Y que a veces, si acaso para tomarse un café, pudiéramos sumar los viajes que ellas han hecho, cuánto ha representado eso. También documentamos ahí las deudas que tenemos en los cementerios. Sabemos que aquí en Colombia los cuerpos posan por 4 años en los cementerios, de allí salen a los osarios, pero como son cuerpos en investigación, ya tenemos 8 años de deudas en los cementerios y hasta el momento nadie nos ha respondido por esas deudas. O sea que ustedes se sostienen en que esto no fue un tipo casos de asesinatos aislados, como se dijo en algún momento en la defensa del ejército, que eran, como se dice, manzanas podridas de la institución que generaban este tipo de casos. O sea, esto no fue algo aislado. Así es, así es. Realmente nosotros en las versiones que hemos estado presentes en la JEP, la gran mayoría de los militares que han dado versión, ellos han afirmado que sí había presión por dar resultados, había presión por bajas, eran calificados de acuerdo a las bajas, los ascensos también eran relacionados con las bajas y lo más importante para ellos eran las bajas. Lo han demostrado así en las versiones que han dado, que sí había presión de los altos mandos por esos resultados. Que de ahí es de donde sale el famoso graffiti de los generales señalados por falsos positivos. Así es. Ha Eh, sido pues bastante la polémica sobre este mural, porque, y sin embargo, ellos se sienten obviamente tal vez muy dolidos, pero es que también tienen que entender el gran dolor que le causaron a la cantidad de víctimas que hay aquí en Colombia, porque repetimos que no fue solamente Soacha y Bogotá, esto sucedió a lo largo y ancho del país y el dolor que causaron a estas familias, entonces no vale, o sea, ellos se indignan porque nosotros estamos publicando esto, pero en ningún momento sienten dolor por el dolor que causaron a las madres. Entonces es como, finalmente tenemos que seguirlo visibilizando, esto no puede quedarse en el olvido y esto tiene que seguir adelante porque con seguridad vamos a seguir aumentando estas cifras. ¿Ustedes cómo ven el trabajo en este momento que ha hecho la JEP? Pues este es un informe, pues apenas está comenzando la investigación y todo esto, pero ¿cómo ven que está avanzando la JEP en este caso? Creo que viene haciendo un trabajo bastante bueno. Nosotros seguimos aquí reclamando que ya es momento que sigamos avanzando a altos mandos. Nosotros llegamos a, incluso con versiones en el Coronel Tamayo, que es como el rango donde hemos llegado, pero de ahí no hemos subido más y necesitamos realmente tener de frente a estos altos mandos, incluido el general Zapatero, que se atrevió a decir que éramos unas víboras y no es que seamos víboras, yo lo expresé en las redes, somos madres dolidas, que estamos reclamando justicia, estamos reclamando verdad, nosotros queremos que ellos estén de frente a nosotros, que reconozcan estos hechos, que acepten que fueron hechos reales y que finalmente nosotros también estamos tratando de buscar alguna manera de poder dar un mejor futuro a los jóvenes, que esto no se vuelva a repetir, que no nos podemos quedar con este odio, con esta rabia, con este rencor, que tenemos que buscar caminos de paz, de reconciliación, pero que nos den la cara. Claro, y se lo pregunto precisamente porque
pues pienso en este caso que no, digamos, las investigaciones que ha hecho la Fiscalía, la Justicia Ordinaria, en este caso llegaban hasta reclutadores, hasta militares implicados, soldados, cabos, sargentos, tenientes, incluso capitanes, pero hasta ahí se llegaban las investigaciones. Lo que ustedes buscan es que ese alto mando que dio la orden o esas personas de altos rangos den la cara y aclaren las situaciones, en este caso, ¿verdad? Sí, pues realmente sabemos que todo esto también vino tal vez a incrementarse más desde esa directriz que ellos, que eso fue pronunciado públicamente por el expresidente Álvaro Uribe, cuando él ofreció que de acuerdo a los resultados recibirían esos beneficios como era ascensos, medallas, vacaciones y dinero. Probablemente, pues, y lo sabemos, que él ahí públicamente no dijo, vayan y recojan el que encuentren por la calle para que me den esos resultados, pero fue un incentivo que hubo y se desarrolló más. De hecho, esta cifra se ve el aumento en los periodos cuando él estuvo como presidente. Claro, y ahora que usted nombra al expresidente Álvaro Uribe, él en algún momento dijo que no era verdad que le hubiera ofrecido ese tipo de incentivos, sino que simplemente estaba pues motivando a la tropa a decir que se iban a dar como se iban a otorgar en este caso beneficios para militares que cumplieran con capturas y todo esto. Pero hay unos documentos de la Corte Penal Internacional que de pronto lo contradicen en algo, y es que si bien todo este barrido de casos que se hizo desde más o menos 1980 hasta el 2010, 2014, hay una muestra, hablándolo en términos de ahorita de pandemia, hay un pico que se da en principio de su gobierno, ¿verdad? Sí, así es. El resultado que dio la JEP, la investigación que presentó, es que en ese periodo fue cuando más casos se presentaron. Y sabemos con toda seguridad que esto venía de mucho más tiempo atrás. Nosotros tenemos casos del 2004, ya en el colectivo tenemos incluso madres de otras regiones, y sabemos que esto fue a lo largo y ancho del país y esto venía sucediendo probablemente más tiempo atrás. Claro, porque también el expresidente, incluso cuando el expresidente Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, ellos hablaban de que cuando se dieron cuenta de que se estaban presentando estos casos, ellos lanzaron unas directrices para empezar a modificar este tipo de incentivos y todo en el ejército. Pero también lo que muestran los documentos es que lo hicieron cuando ya se habían cometido muchísimos falsos positivos que apenas estaban empezando a denunciar. Pues obviamente ahí se muestra que cambiaron la directriz, ya no se premiaba la baja, sino la captura, exclusivamente cabecillas y miembros de altos grupos. Y uno de los que aparece en el graffiti y de los que está involucrado y de los que de pronto han dicho ha cambiado sus versiones ante la JEP es el general Mario Montoya. Eh, ¿Qué opinión les merece que él en este momento esté cambiando un poco esas versiones que está dando? Nosotros creo que no es nada oculto para toda la sociedad civil en Colombia que para ese tiempo él era el comandante mayor de las fuerzas militares. Y es absurdo que ellos digan tanto el ministro de Defensa, que era Juan Manuel Santos, el presidente, que era Álvaro Uribe Vélez, y el comandante mayor de las fuerzas militares, que era Mario Montoya, vengan a decir que todo sucedía a sus espaldas, que ellos no tenían conocimiento. O sea, ellos como jefes mayores de un Estado no sabían lo que estaba sucediendo. Eso es ridículo, eso no se lo cree nadie. Ellos tenían pleno conocimiento porque pues obviamente ellos eran los que daban los ascensos, las medallas, ellos tenían conocimiento de todo. Ellos no pueden decir que eso sucedía a sus espaldas y pues nosotros se radicó una tutela también para que Mario Montoya fuera expulsado de la JEP porque finalmente sabemos que él no ha aportado ninguna verdad. En la última audiencia que hubo el año pasado, hace un año, que fue en marzo, cuando él dijo que finalmente era que los soldados eran unos ignorantes, que habían entendido mal las órdenes, que les habían tocado enseñarles a manejar los cubiertos, a manejar los baños, pues ridículo que él venga ahora a dar esas definiciones cuando en esos momentos sí los soldados eran excelentes resultados para ellos. Además de que puede existir casos y existen en el ejército de que haya personas que se tomen atribuciones que de pronto no les corresponden o que haya soldados que se insubordinen y tomen algunas decisiones, pero cuando es tan
pronunciado y son tantos casos, ya genera alguna sospecha. Y también se lo preguntaba porque el general Montoya decía que pues él había cumplido, que sus órdenes se habían dado bajo los estrictos protocolos del derecho internacional, del derecho humanitario, y que él cumplía con transmitir una orden, pero que pues debajo de él hay muchas líneas de mando. ¿Ustedes lo ven como una explicación valedera o es más bien como evitando su responsabilidad o encubriendo a alguien? Ellos tratan de que la verdad no se sepa. Pienso que lo que todavía no se ha conocido es bastante lo que nos espera. Y finalmente, ese año 2008, lo afirmo con toda seguridad porque he leído el proceso de mi hermano, que fue bastante doloroso hacerlo en el momento que me entregaron las copias de este proceso de él, pero tuve que hacerlo, me tuve que llenar de valor y hacerlo. Y en las versiones que ellos dan, incluso ese 2008 lo habían declarado como el año de los derechos humanos. Y en las versiones de los militares dicen, a ellos les inculcaban que era el año de los derechos humanos, pero también afirman que había presión por dar esos resultados. Ahí no había ninguna otra opción. De hecho, conocemos el caso de los muchachos de Atila, de los 19 jóvenes que fueron destituidos de La Guajira, porque ellos no les importaban las capturas, ellos tenían una menor de edad capturada y el comandante de ellos allá en La Guajira se disgustó porque no quisieron asesinar a la muchacha y los destituyeron. O sea, los mismos militares han afirmado las cosas que sucedían, entonces, ¿cómo es que ellos vienen a decir que no tenían conocimiento de todo lo que hacía el ejército? Claro, deja muchas dudas las versiones de cada parte, ¿no? Y bueno, recientemente el ministro de Defensa, Diego Molano, ha concedido varias entrevistas y pues él dijo que esa cifra de 6.402 no era más que un número que buscaba crear una imagen negativa de las Fuerzas Armadas, que pretendía distorsionar el debate real sobre estos casos porque, porque pues aunque para esa época, en 2014, 2013 creo, él fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en una pues labor que se le destacó muchísimo en ese momento, pero hoy se le cuestiona que hable de los niños reclutados y todo esto como máquinas de guerra también, ¿verdad? Sí, es muy triste haber visto esta entrevista que él hizo, sabiendo que él tiene hijos también, que uno dice, ¿qué padre es este? Aceptar que estos niños, aunque sean reclutados y se conviertan en máquinas de guerra, o sea, importa cinco, los niños, eh, decir que estamos como que dañando la imagen, si es que no, ellos mismos se encargaron de dañar la imagen y es una de las cosas que a mí sí me encantaría que ellos, si en algún momento alguien lo escuche, lo pudieran replicar, excelente sería. Ya la imagen está dañada, ¿por qué en este momento ellos no tratan primero en dar la cara a estos hechos que ocurrieron, acéptenlos, reconozcan que sí fueron hechos reales y que sí sucedieron y traten de buscar la manera de mejorar esa imagen que perdieron? Pero ellos mismos se encargaron de dañar la imagen que tienen. De hecho, yo digo que para mí en este momento ni siquiera debería existir el ejército. Con la policía tenemos más que suficiente. Claro, y el ministro se empeña en decir que en lugar de abrir un debate hacia cuestionar a las fuerzas militares, hay que rodearlas en este caso pues, para mejorar la imagen. Ustedes específicamente, ¿qué es lo que le piden en este momento, digamos, al ejército, al comandante Zapateiro, al ministro de Defensa y a todas estas personas que están hoy pues vinculadas en este debate? Pues el mensaje es que finalmente nosotras seguiremos dando esta lucha, no solamente por casos de Soacha y Bogotá, creemos que tenemos esta responsabilidad de poder seguir colaborando a víctimas en otras regiones. Nosotros venimos haciendo trabajos virtuales por la situación de la pandemia, pero ya hicimos trabajos con víctimas de la región del Castillo, en los Llanos Orientales. Estamos ya preparándonos para hacer encuentros con víctimas de Dabeiba. Y así vamos a seguir trabajando en los territorios porque pues es como alguna de las maneras que podemos apoyar y respaldar y demostrar que estos fueron hechos reales y que no fue solo Soacha y Bogotá, que sí se trató de una
práctica sistemática. Claro, y por ahí vi también que se les han sumado a esta lucha las madres de los jóvenes que murieron pues en el incendio en el CAI de Soacha, que ellas también se unieron a esta lucha y Dentro de pues poco vamos a tener un taller virtual con una de las mamitas de estos jóvenes. También hicimos un trabajo con la mamá de Dylan, Cruz, pues de esa, Dylan Cruz. de Dylan Cruz, sí, de alguna manera pues, poder, poder respaldar todos estos crímenes de Estado, porque así los tenemos que llamar, son crímenes de Estado. Nuestros muchachos no estaban en ningún grupo armado, ellos no tienen nada que ver con la guerra que ha vivido Colombia y se tienen que llamar así como crímenes de Estado. Claro, entonces aquí el mensaje es que las madres de los falsos positivos seguirán en pie de lucha tratando de encontrar la verdad. Y por un lado, pues se avisora aquí un conflicto grande también porque, pues por lo que ha dicho el ministro de Defensa y por los trinos del general Zapateiro, pues ellos tampoco creo que están dispuestos como a llegar a una conciliación o a reconocer que de pronto en algún momento se cometió un error por parte de las fuerzas militares. Entonces, ¿cómo ven ustedes este panorama en medio de tanta confrontación? Bueno, pues yo pienso que ellos también tendrán que asumir sus consecuencias porque pues la Corte Penal Internacional también ha sido muy clara y ellos ya han exigido también aquí que se den resultados. Sabemos que tienen en lista varios generales ahí. Si finalmente aquí no tenemos esa capacidad de dar esa justicia que se necesita, pues estamos esperanzados en que la Corte Penal Internacional tome cartas en este asunto. Bueno, claro, esa es una esperanza grande porque pues ya son muchos años y acá tampoco se han dado pues los resultados que las madres están pidiendo y que el país también está necesitando. Bueno, señora Jacqueline, un mensaje final para todas estas madres que sufren hoy día este flagelo de la violencia en Colombia, porque de lo que pasó de 13 años atrás, hoy todavía hay secuelas, hoy todavía se ve un país polarizado, un país que pues se alista para tomar un nuevo rumbo en elecciones, pero que todavía arrecia la violencia, sobre todo en las regiones donde los mismos alcaldes, los mismos mandatarios locales hablan de un abandono del Estado. Entonces, un mensaje para todas esas madres que siguen en la lucha, señora Jacqueline. Bueno, nuestro mensaje desde las madres de los falsos positivos, mal llamados falsos positivos Fachi Bogotá, es querer decirle a estas madres que no sientan temor. Creo que llegó el momento de denunciar, de reclamar justicia, de unirnos, porque unidos somos más. Y tenemos que seguir avanzando. Nosotros estamos aquí para poder direccionarles, apoyarles en lo que necesiten, invitarlos también. Este próximo 9 de abril se va a hacer un votatón en la Plaza de Bolívar. La idea es poder recolectar 6.402 botas para hacer un performance el 30 de agosto. Hay una página donde los jóvenes que quieran participar se pueden inscribir. Es www.6402.info y ese día, el 30 de agosto, se les van a poner esas botas a estos muchachos desde la Plaza de Bolívar, lo que nos abarque por la séptima, de acuerdo a todas las medidas del tema de la pandemia, y poder demostrar la magnitud de estos hechos. Bueno, señora Jacqueline, muchísimas gracias y pues acá también estamos para colaborar en lo que necesiten. Y un abrazo, Muchas muchísimas gracias. gracias y un placer haberla tenido por acá en Pulso. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, hasta luego.